Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Por supuesto, el tema dominante es el Correo Gate. Se le da en llamar así, el Curreo argentino, como lo bautizó muy bien Página 12. Hay muchas maneras de hablar. Macri más Macri, en vez de Kramer versus Kramer. Se pueden buscar muchísimos títulos, pero dando vueltas y vueltas por las palabras se cae siempre en lo mismo. Un escándalo mayúsculo, que ha tenido que confrontar el gobierno con la opinión pública. Vamos a tener mucho de eso, naturalmente, esta tarde. Lo vamos a escuchar a Marcos Peña en uno de esos monólogos o confrontaciones con los periodistas en los cuales uno termina diciendo qué hay para creer, qué es lo que se puede entender en positivo. Y finalmente se responde que nada. Pero son muchos los temas, así que presentamos nuestra mesa de trabajo como todas las tardes. Aquí está Luciana Rubinska. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para todos. También habrá otros temas con otro tinte, pero por supuesto este es el central. Sí, no hay manera, no hay vuelta que darle, ¿no es cierto, Iván? Exactamente, Víctor Hugo. Muchas novedades, no solo del ámbito judicial de Comodoro Pi, que está Gaby aquí con nosotros, sino también de ámbitos institucionales del Gobierno Nacional. Está con nosotros el hombre de la primicia del día, Gabriel Morini. Buenas tardes, Víctor Hugo. Así es, la imputación formal contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y contra el funcionario Juan Manuel Mocoroa, quien firmó este acuerdo que está siendo objetado en la justicia y que ahora tiene su correlato penal. ¿Por qué? Porque el fiscal quiere abrir esta investigación precisamente para investigar si cometieron delito en todo este procedimiento, tanto Macri como Aguad, como el funcionario que puso la firma, puso el gancho a lo que iba a ser este acuerdo entre el Estado Nacional, que fue calificado por la fiscal Gabriela Boquín como absolutamente ruinoso para las arcas públicas. Antes de ir a uno de los estupendos informes del diario, y lo puedo decir porque no los hago yo, en todo caso soy uno de los beneficiarios del talentoso trabajo que realizan nuestros editores, le quiero pedir a Luciana Rubinska que les prometa también algo muy especial referido a un lío grande que hubo hoy en Boca y que por supuesto es insoslayable desde el punto de vista periodístico. Dejar claro que esto es una discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años, desde el 2002, en el marco de la ley de quiebras. Primero en C5N, Oscar Aguad imputado. Sino que también se abrió una instancia judicial contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Es por la denuncia radicada en los tribunales referida a la negociación con Correo Argentino Sociedad Anónima. Es en ese contexto que luego de 12 años de desidia y de no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones, a través de su área técnica, legal, junto a muchos otros temas que permanentemente se discuten de este tipo en materia judicial desde el Estado, trabajó en un esquema de un acuerdo que suscribieron los otros 600 acreedores también. No, son investigaciones que tiene que hacer la justicia. Yo soy muy respetuoso de la independencia de la justicia y si un fiscal entendió de que podíamos estar frente a un delito, lo más sano para la República Argentina es que se siga el proceso judicial y que determine un juez si hubo o no responsabilidad penal. Salir a decir que el presidente no sabía nada, realmente creo que es por lo menos una defensa débil. Porque si sabía es muy grave y si no sabía también es muy grave. Bueno, con la mayor responsabilidad que amerita este caso. Nosotros, como diputados de la Nación, lo que queremos es que se diga de cara al pueblo argentino por qué el gobierno nacional ha aceptado, estaría aceptando una propuesta por parte de una empresa de la cual hay vínculos, obviamente, intereses contrapuestos, intereses cruzados con la familia del presidente. En esta propuesta se perjudica claramente el patrimonio de los argentinos. Hay un hecho posterior a la firma de aquel acta, que es la iniciación de un nuevo juicio, y acá se puede dar un problema que la justicia debe resolver de equidad o inequidad. No es discutir un concurso, porque todos sabemos que también el concurso en la Argentina es una forma también, y discúlpeme la palabra, yo soy dirigente sindical, de cagar a los acreedores.
y se ha hecho muchas veces. Sí, por supuesto. Acá lo que hay que hablar claramente es de cómo sectores empresarios en la Argentina han hecho platas con el Estado. Frente a la discusión de este tema, el planteo que hace el gobierno por indicación del presidente Macri es, a través del ministro de Comunicaciones, solicitar una audiencia lo más rápido posible. La justicia federal lo acaba de disponer el fiscal Juan Pedro Soni, que además solicitó secreto de sumario sobre esta causa y pidió una serie de allanamientos. Porque la ley de quiebras establece un mecanismo de no actualización de las deudas de un concurso preventivo o de una quiebra, y sin embargo, cuando se da la situación donde el deudor concursado es a su vez acreedor de su acreedor, esas deudas sí se actualizan. Bueno, buscar una solución integral es cómo solucionamos este problema de aparente inequidad. ¿Lo entendiste? La noticia la dio hoy Gabriel Morini. Vamos a recordar lo más importante de esa noticia y después estaremos presentándoles lo que Marcos Peña y Aguad dijeron en una conferencia de prensa en la que tendría que haber estado este hombre, el de la izquierda, Mauricio Macri, o más aproximadamente Franco Macri, que podría haber contado mejor la historia del correo argentino. Pero no, estuvieron Marcos Peña y Aguad, y vamos a escucharlos enseguida. Vamos a mencionar, a reiterar la noticia. El fiscal Juan Pedro Soni fue quien impulsó la acción penal, imputó a Mauricio Macri, a Oscar Aguad y a Juan Manuel Mocoroa, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, por la firma del acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino Sociedad Anónima. Para el fiscal se deben verificar las responsabilidades penales que podrían caberle a los distintos actores, funcionarios públicos o particulares que intervinieron de forma directa o indirecta a lo largo del proceso judicial que habla precisamente del tema del concurso. Y fíjate también que dice que hay que advertir el cambio de estrategia en la defensa del Estado Nacional que marcó el trámite del concurso. ¿Por qué? Porque lo señaló la fiscal de Cámara Gabriela Boquín cuando dijo: el Estado convoca a partir de 2016 a una nueva audiencia. En esa audiencia se presenta el funcionario Mocoroa, desisten de la primera oferta que hace la empresa, pero el funcionario le dice: tengo facultades para pedir un reajuste, para firmar si hay una contraoferta. Inmediatamente se llamó un cuarto intermedio y se terminó firmando ese acuerdo el 28 de junio de 2016. Marcos Peña, tan desvaído desde que empezó a tener que dar explicaciones como la que ahora vamos a ver, y Oscar Aguad, uno de los hombres más impresentables del gobierno, con una historia tenebrosa en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, de donde desaparecieron 60 millones de dólares, de los que nunca se supo porque Aguad terminó con uno de esos sobreseimientos típicos de las Cortes Supremas de Justicia defendiendo al establishment. Ambos se presentaron y dijeron: si es posible que el presidente de la Nación no haya estado al tanto de esta situación, de este acuerdo, toda vez que en el momento en que lo toma el Ministerio de Comunicaciones deja de ser un problema estrictamente judicial y pasa a ser también un problema político. Para nada es un problema político, es un tema técnico judicial. Claramente esto no ha sido un tema que jamás ha sido debatido en forma política ni en forma puntual por el presidente, porque es un tema técnico de carácter judicial y que el Estado, como en muchos otros temas, interviene a través de sus áreas competentes, que son las áreas de jurídicos de los ministerios. Es importante entender que como titular del Poder Ejecutivo Nacional, él está a cargo de todo lo que tiene que ver con las áreas de gobierno, pero no implica que todas las acciones del Estado Nacional pasan por decisión del presidente. Jamás consulté este tema con el presidente, porque el presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde algún familiar esté involucrado en el tema. El presidente jamás se interesó por este tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con la participación de los tres poderes del Estado, y esto es lo que ha anunciado el jefe de gabinete. Las explicaciones no han sido convincentes, no por lo pronto para el fiscal Soni, que ha solicitado
lo tiene que autorizar evidentemente el juez Ariel Lijo, pero ha solicitado medidas y allanamientos, además del secreto de sumario sobre esta causa. En su requerimiento, el fiscal dice: el funcionario por Mocoroa desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario en forma directa o indirecta de la sociedad concursada. Es decir, lo vincula directamente con el interés en la suerte del concurso de Correo Argentino. Pero hay algo más, Gaby, ahí, y te tiendo un puente contigo, que es: Aguad dijo, el presidente nos, de alguna manera nos ordenó que resolviéramos esta situación de la mejor manera posible, palabras más, palabras menos. Cuando antes habían planteado el Poder Ejecutivo Nacional que el presidente no estaba noticiado, la pregunta creo que fue la más pertinente, no por hacer una carga valorativa, pero de Nacho Ortelli, que le dijo: pero ¿cómo? ¿El presidente intervino o no intervino en esta cadena de resoluciones en torno al correo? Están muy confundidos. Soy Amadeo, el mismo de los muy buenos negocios con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, por derecha el salario que le correspondía como legislador y aprovechando también de esos contactos el negocio de venderle ciertos trabajos, de facturarle al gobierno de la ciudad. Ese hombre, es decir, Aguad por un lado, Amadeo por el otro, que sean los defensores, da una pátina moral muy especial a qué es defender el tema del correo. Amadeo hoy con Daniel Tonietti, sufriendo, por cierto. Daniel, es si por llamarse Macri, el señor Macri tuvo alguna ventaja con respecto a la que podría tener Juan Pérez, usted o yo, en un caso similar. La fiscal lo que critica con un criterio que yo cuestiono técnicamente es el acuerdo final. La fiscal utiliza un criterio que para mí es equivocado, porque entre otras cosas calcula el pago de la deuda de Franco Macri con interés compuesto en lugar de con interés simple. Eso lo debería haber tratado y resuelto el gobierno kirchnerista durante 10 años y no lo hizo. Se debería haber sentado con el señor Macri y decirle: le voy a actualizar la deuda. El principal beneficiario de Franco Macri se llama Néstor Kirchner. Con el poder que ha tenido el kirchnerismo durante los 12 años en todo sentido, podría haber puesto toda su energía política para que este tema se resolviera, que el kirchnerismo no quiso correr el costo político de hacer un acuerdo con Franco Macri. O sea, Mauricio Macri la cortó el taxi en contra del Estado que venía comiendo la inflación. Podría haberse hecho el burro con el argumento que tiene la oposición hoy día de que estaba beneficiando a su padre, y se hacía el pavote y no lo pagaba nadie. Mauricio Macri no favoreció a Franco Macri, le puso un límite a la deuda. ¿Usted pone las manos en el fuego por Mauricio Macri? Yo totalmente, lo conozco como una persona sana, honesta y comprometida con su trabajo. En una época, ese estupendo maestro Héctor Larrea, cuando conducía programas, tenía algo que era, decía una palabra y lo que eran los adjetivos sobre fulano de tal, le ponía plin, plin, plin. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, claro que sí. Amadeo, plin, 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 plin. Porque todos los adjetivos que a uno se le ocurre son como para que lo vengan a buscar a la puerta del canal y lo lleven preso a uno. Frente a este desparpajo, esta desfachatez, esta cara durez, y estoy recorriendo lo más bajito de lo que se me ocurre después de esa nota de nuestro querido colega Daniel Tonietti, al que le mandamos nuestro saludo con Amadeo. Quien lo desmiente, Víctor Hugo, es el ex juez comercial Eduardo Fabier Dubois, que fue quien decretó la quiebra de Correo Argentino. Dice que en la realidad cobrar el 1% para el Estado no tiene ningún sentido, más o menos lo que terminaría cobrando con la quita que representa el acuerdo que se firmó el año pasado. Pero además, cuando uno habla en términos, me lo explicaban letrados, cuando uno habla en términos penales, si es el fiscal, que es el que representa el interés del bien común, el interés del Estado, pide la pena más alta. En este caso, la fiscal que hizo es ver el interés más alto que llegaba al 2033 y se aplicaban esos intereses. Es decir, la fiscal hace un trabajo que hace la fiscal. La verdad que el gobierno se enfoque los dardos a ver si la fiscal tiene amistades, no tiene amistades, si el dictamen es bueno, si el dictamen es malo, en lugar de explicar por qué el presidente le condona una deuda a sí mismo, que es quien va a ser el próximo beneficiario de esta situación en los años venideros, la verdad que habla de una estrategia comunicacional pero política un poco errática. Pero además, decir que no se arregló por el gobierno anterior se sentó 1000 veces a conversar, cuando los Macri aparecían, como siempre, sacándole todo tipo de ventajas al Estado.
Ellos querían lucrar con esta historia. En vez de pagar, iban a pagar una parte, pero ellos querían, por otro lado, hacer juicios que en la diferencia les permitiese hacerse de más dinero. Esa desvergüenza tenían en el trato de los años anteriores. En consecuencia, se sentaban a laudar un acuerdo y les resultaba imposible. Es más, Víctor Hugo, cuando uno ve este recorrido, lo que no se explica es cómo el Estado acepta un acuerdo con el Correo sin que el Correo se comprometa a dar de baja el resto de los juicios que tenía con el Estado. Esa es una de las cuestiones más inexplicables, porque no lo consideran ni los fondos buitre, Víctor Hugo, eso, en los litigios contra la Argentina. Habló, entre otros, Victoria Donda, diputada de Libres del Sur, sobre el afer del Correo. Nosotros creemos firmemente en la democracia, en las instituciones, en recuperar esas instituciones para que le den respuesta a la gente. A esa gente que hoy se pregunta por qué tiene que estar pagando el boleto del colectivo más caro y los empresarios que se llenan de plata los bolsillos durante todo el tiempo se siguen llenando de plata y además les perdonan las deudas. La verdad es que me parecieron nerviosos, me pareció que la respuesta dejaba mucho que desear, me pareció que en un punto hasta me tomaban de tonta. Digo, salir a decir que el presidente no sabía nada, realmente creo que es por lo menos una defensa débil. Porque si sabía es muy grave, y si no sabía también es muy grave, que es una persona que no está capacitada para ver qué es lo que están haciendo sus ministros. No, yo creo en la capacidad del presidente, porque la respuesta que nos están dando es lamentable, seguir beneficiando a los sectores concentrados, perdonando cosas cuando en realidad tenemos un Estado que evidentemente tiene problemas financieros que resolver y que para eso necesitamos que todos hagamos un esfuerzo. Tiras se encadenan de estos dos hombres, podría decirse, y no solamente en esta última semana, sino en muchísimos años de servirse del Estado. Pensar que Macri no sabía que estaban atendiendo un tema de miles de millones de pesos que compete a su familia es despreciar demasiado la inteligencia de la población y del periodismo. Pero lo justifican. Marcos Peña se ha animado a todo en este año en el que lleva ocupando un cargo muy importante en la jefatura de gabinete, nada menos. Ha sido una forma de deshilachar aquella confianza que provocaba Marcos Peña, aquel respeto intelectual que hubo de merecer. Las cosas han cambiado muchísimo por estos 2 o 3 minutos que nosotros sometemos al juicio de ustedes. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Es en ese contexto que luego de 12 años de desidia y de no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, es fruto de esa inversión de un Estado que ha logrado poner la transparencia en el primer lugar en la obra pública, que ha reducido ese costo enorme de corrupción que había en el gobierno anterior. Es un proceso de sinceramiento después de muchos años de mentira, de hipocresía y de estafa a los argentinos. Es decir, el perjuicio que se le causó al Estado en 15 años o en 12 años, nosotros queríamos tratar de evitarlo. Que después del festival de corrupción que hemos asistido en la Argentina en los últimos 12 años, de que no se van a repetir esas escenas que nos han llenado de vergüenza. Que muchos de sus opositores, entre ellos la expresidenta, que denuncia livianamente, no se ocupó de resolver cuando ellos gobernaron. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Fofó y Milik, una cosa por el estilo, podrían ser más graciosos. Porque esto, al margen de ser muy doloroso, porque estamos hablando de un ministro, esa es la categoría de Aguada, aunque parezca mentira, del jefe de gabinete, y eso es Marcos Peña, lo que hacen es patético, pero al mismo tiempo resulta gracioso, porque
quedan desmentidos mientras hablan, van diciendo cosas que ya son tan claramente mentiras que no hay forma de avanzar ni de progresar en la conversación con ellos. Y la realidad es que si lo que hubiese habido hubiera sido un progreso económico, esto sería, si querés, hasta parte de un chascarrillo, de una chanza. Pero como en el contexto del último año no aumentó el empleo, no bajó la inflación, de hecho subió, existieron tarifazos de un golpe muy pero muy duro a los bolsillos, no terminaron con el impuesto a las ganancias, como todos esos valores fueron en detrimento de los trabajadores, estas cuestiones donde hablan de algo que no van a hacer y que terminan haciendo, toman aún más relevancia y toman más protagonismo, si no sería una soncera. Sí, hemos salido de corruptos aislados, que los tiene cualquier gobierno, a una matriz corrupta y a un comportamiento corrupto de todo el gobierno, porque todo el gobierno avala y apaña lo que está sucediendo. Este es el colmo. Esto es algo que en el mundo entero rebota y se ríen, no lo pueden creer. Les parece de Ripley, digno de esas cosas que suceden en un solo lugar, en un solo momento en la historia. Y esto es así para este gobierno. Es absurdo, es insólito que además se planten allí con esta desfachatez de Marcos Peña a decir 12 años de desidia, 12 años de mentira, y las nuestras mentiras, las de ahora, y nuestro compromiso con hechos corruptos desde el primer día que integramos el gobierno, y las políticas públicas de matriz corrupta, que son lo que hemos implementado para poder ejercitar esa corrupción sin límite de cada uno de los integrantes importantes que ha tenido este gobierno destinado a un comportamiento corrupto, porque están atendiendo su propio negocio dentro del Estado, ya ni siquiera hacen lobby. La Argentina ha terminado con el lobby, no tiene necesidad Aranguren de pelearse con el gobierno en nombre de Shell, porque ahora le hacen los negocios a Shell desde adentro. No tienen necesidad los Brown de la anónima de pelear y enfrentar al secretario de Comercio, porque ahora son el secretario de Comercio. Y así sucesivamente en cada una de las áreas del gobierno. Matriz absolutamente corrupta, pero este es el colmo. Estos dos hombres que se abrazan llevan décadas viviendo del Estado, haciendo negocios con el Estado, robando al Estado. Y ahora, en pleno gobierno, tienen el tupé en el primer año, a los 6 meses de gobierno. Ni siquiera esperaron para el último año. Se pusieron a acordar algo con un funcionario de 4ª categoría que viene a representar los intereses de Macri, a arreglar el entuerto con Macri, pero una vez más, para ganarle dinero al Estado. Porque ni siquiera querían pagar. Los arreglos que intentaban con el gobierno anterior era, por un lado, hacer como que pagaban y por el otro volver a cobrarle los juicios que pretenden hacerle al Estado, después de echar a 11.000 trabajadores, esta gente que tiene el tupé de hablar viva el trabajo, después de no haber pagado el canon, nada del canon que era lo que habían prometido, traicionando además al resto de los oferentes que había en aquella etapa de las privatizaciones realizadas en la Argentina. Se quedaron con el correo, se lo robaron, era un verdadero correo argentino lo que estaban haciendo. No sirvieron para nada, era el correo más caro del mundo. Esto estaba a la luz de cualquiera. Vaciaron el correo, hubo que quitárselo, recuperarlo para la gente, para hacerlo nuevamente un correo decente. Y ahí nomás nació la confrontación entre el gobierno y el grupo Macri. Macri, que ni siquiera es Franco el responsable, porque ahora es Mauricio con sus hermanos, porque el señor abrazado y el señor que ahora abraza le pasó todo a los hijos. Quiere decir que Macri ni siquiera perdonó a Franco esta vez, se perdonó a sí mismo. Y dicen que no sabían, que no conocían, que no se meten, que no dicen absolutamente nada. Le toman el pelo a la gente y esto es todavía por lo menos tan imperdonable como el hecho en sí mismo de volver a intentar lucrar con el Estado. Víctor, hubo un dato que hoy, si lo podemos ver acá, el ministro Aguad faltó a la verdad en lo que dijo sobre Julio Rivera. Esto es, acá arriba es el acta donde se rubricó este acuerdo. Y se habló de Rivera, que es una de las personas más respetadas. Es como si dijéramos, que me disculpe alguien que no lo quiera, pero en economía Roberto Lavagna, o en derecho penal podríamos decir, no sé, se me ocurre Zaffaroni, Mayer, etcétera. Dice, se deja constancia
que los doctores Rivera y Lush se retiraron en el transcurso de la audiencia, con lo que finalizó el acto firmando los comparecientes previa lectura y ratificación por ante mí que doy fe. ¿Qué significa esto? Que este argumento ad hominem o esta falacia ad hominem que Aguad planteó para legitimar este acuerdo rubricado con el doctor Rivera queda en evidencia con el propio dictamen donde se rubricó ese acuerdo, que Rivera no estuvo, que se levantó y se fue y no dio su consentimiento para rubricar este acuerdo. Atención que la Justicia Federal quiere tener en su poder todas las actuaciones del Ministerio de Comunicación que preside Oscar Aguad referidas a este tema. Es parte de la batería de medidas por ahora que no están en conocimiento, porque precisamente es lo que pidió la reserva que pidió el fiscal Juan Pedrosoni al juez Ariel Lijo para que las adopte. Esto incluyendo la posibilidad de allanamientos. Lo concreto es que este es el dato que puede ser central sobre este elemento, uno de los centrales en la imputación que ha hecho el fiscal Juan Pedrosoni. Recordemos, 4 denuncias se concentraron en el juzgado de Ariel Lijo y ojo porque puede ser defraudación contra la administración pública el delito en el cual se termine investigando esta causa. 70.000 millones de dólares, a eso llegaban. Pero si no, ahora también estamos hablando de millones de pesos, 70.000 millones de pesos, debí decir. Es algo que en el plano jurídico seguramente tendrá su camino, pero en la parte ética, esa que podemos resolver nosotros a conciencia, esa que le corresponde a usted como ciudadano, a nosotros como periodistas, no parece tener discusión. Aquí hay un conflicto de intereses como nunca se había visto en el Estado argentino. Nunca alguien había resuelto un tema que tenía en litigio con el Estado, desde adentro del Estado, a favor de sí mismo. Lo que queremos preguntarle tiene que ver con el correo, con lo que ha ocurrido esta mañana con la conferencia de prensa que ofreció Marcos Peña con Oscar Aguad. Yo, por casualidad, estaba en Puerto Santa Fe y el vuelo se demoró, así que me enteré, como todos los argentinos, que planteaban enviar a la Auditoría General de la Nación el tema del acuerdo del correo. No tuve ninguna otra noticia que no fuera esa, y cuando me preguntó un periodista le dije, bueno, que eso no podía ser porque nosotros somos una pertenencia del Congreso, que las auditorías que hacemos son las que aprueba el Congreso en un plan, y eso tiene que estar incluido en el plan, y además realmente no sabíamos qué es lo que quería que se auditara, y obviamente fuera lo que se auditara tenía que pasar por el Parlamento. Lamberto, buenas tardes, Iván Yagroski lo saluda. Déjeme entender algo, ¿la AGEN en este tipo de situaciones interviene antes o después de generada la irregularidad, de alguna manera, o de detectada la irregularidad? Nosotros hacemos auditoría ex post, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. El organismo del Estado tiene varios organismos de control. Tiene la CIGEN, que controla el tiempo real, casi al momento que ocurren los hechos, incluso a veces tiene intervención previa. Tiene la Procuración, que tiene los abogados del Estado, que también hacen organismo de control. O sea que, y son el organismo que dependen del Poder Ejecutivo, o la Fiscalía o la Oficina Anticorrupción. Nosotros somos una dependencia del Parlamento que controlamos siempre ex post, y a veces hacemos convenios sobre temas concretos, pero siempre con el acuerdo del Congreso. O sea que si no pasa por el Congreso, todo esto es inoficioso, no tiene sentido hablarlo, ¿no? Lamberto, ¿cómo le va? Gabriel Morini lo saluda. ¿Pudo hablar con sus pares sobre este pedido, sobre esta exigencia del Poder Ejecutivo sobre la auditoría para que intervenga en este caso? Sí, he hablado con todo el colegio de auditores, he hablado con legisladores, con los días. Bueno, digamos, esto no es un tema de discusión, porque esto lo dice la Constitución y lo dice la ley. O sea, nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo. Lamberto, ¿cómo puede ser que el gobierno, el jefe de gabinete, no supiera esto que usted nos está diciendo? No sé, eso se lo tendría que preguntar aquí el gabinete. No. O sea, conmigo no habló nadie, ¿no? Ni nos avisaron, mirá, tenemos este proyecto, lo podemos mandar, ¿qué es
la norma, o sea... Pero parecería una cosa que en la relación de poderes tendría que saberse por parte del jefe de gabinete Marcos Peña. Seguramente, seguramente. O sea, esto está... ¿Y por qué lo habrá dicho entonces? Pensando que ustedes no iban a decir nada y que eso iba a quedar flotando, como que se exponían a que ustedes tomaran en cuenta la auditoría o que se hicieran cargo del asunto, hacerle creer eso a la gente, porque no se puede no saber, en el caso de un funcionario, que ustedes no tenían nada por hacer en este tema ahora. Yo la verdad no sé, no sé porque nadie habló conmigo, o sea, lo he visto en la televisión como lo vio todo el mundo y lo vi porque el avión salió tarde, porque si el avión no hubiese salido en horario ni siquiera lo veía. Lamberto, para que quede claro, no es que la auditoría por un problema político, para no interferir o para no intervenir, se está negando a, valga la redundancia, intervenir en este caso, sino que institucionalmente no corresponde. Básicamente, como se decía en mi pueblo, le erró el vizcachazo el jefe de gabinete. Institucionalmente no corresponde, o sea, solamente podríamos intervenir si el Parlamento dice intervengan y nos fija el objeto de la auditoría. Claro. O sea, ni siquiera puede ser tampoco un objeto indefinido, tiene que estar bien preciso qué es lo que quiere que informemos. Ahora, después de la conferencia de prensa, por lo menos Marcos Peña lo llamó pensando que en efecto ustedes tenían que hacerse cargo de este tema y ustedes le aclararon que no, ¿o no se ha producido tal contacto? No, no, para nada. ¿Ningún hombre de gobierno ha hablado con ustedes desde hoy de mañana hasta ahora? La única persona que hablé ligada al gobierno es con la vicepresidenta de la Nación. ¿Y puede contarnos algo? ¿Tenía alguna relevancia esa conversación? Estoy contando lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, que hacía falta una aprobación por parte del Parlamento, la comisión respectiva. ¿Y Michetti llamó para preguntarle si ustedes podían hacer algo, si iban a hacer algo? ¿Cuál era el motivo del contacto? Todo el motivo fue después de mis declaraciones. Entonces, bueno, ¿cuál era el camino para que nosotros pudiéramos intervenir? El camino es que el Congreso intervenga, decida con las mayorías que corresponda y defina qué es lo que queremos auditar. Y si podemos auditarlo, porque tiene que ser que si de pronto nos mandan a auditar algo que está en la sede de la justicia, tampoco podríamos auditar. ¿Usted estaba mirando la conferencia de prensa o se enteró después? No, en casualidad estábamos, ya que el aeropuerto de Santa Fe es muy chiquito, estábamos todos los pasajeros esperando en llegar al avión, y había un televisor, lo vi ahí, nada más. ¿Y qué dijo en ese momento usted? ¿Qué pensó? Nada, había varios diputados, amigos, que me decían, bueno, medio en broma, que vamos a hacer trabajar, pero nada más que eso, ¿no? Lamberto, usted es un hombre con experiencia política. ¿Cree usted que el gobierno de verdad no sabía o que intentó quizás utilizar como vía de escape la auditoría como una forma de escudo ante los cuestionamientos por el acuerdo? No, la verdad no sé porque no lo conozco, no tengo trato, entonces no puedo presumir, o sea, yo me atengo a los hechos y los hechos son que, bueno, lo que piden, nosotros no lo podemos hacer ni por la Constitución ni por la ley. Y que para hacerlo tiene que intervenir las autoridades del Congreso, hay una comisión específica para ese tema, y si fuera un tema que toca sectores privados, hasta que llega a votar las dos cámaras la auditoría. Oscar Lamberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, se habla de un verdadero papelón también. Es decir, raro. Van a tratar de cubrir un papelón y hacen otro. Lo de Marcos Peña es tan desilusionante, tan desencantador, porque lo teníamos al empezar el gobierno y antes con una persona, un cuadro muy, pero muy importante. Este es un comportamiento que da vergüenza, es de terror. Está diciéndole a todo el país en ese momento: nosotros vamos a someternos a la AGN, vamos a mostrar que tenemos toda la razón, por supuesto sabiendo que no tienen ninguna, y resulta que no correspondía, no era viable, no hay manera de que eso sea así. Yo seguía el razonamiento que hacía Gaby recién vinculado a
siendo un espacio que tiene muñeca política y lo ha demostrado en los del 2001 para acá, en todos los años que tiene y que ha ganado sucesivas elecciones y no ha sido derrotado, que es el PRO, que bueno, de alguna manera esto debía estar pensado, como Gaby le preguntó a Lamberto. Bueno, evidentemente no, fue un gaf, no sé qué fue, un error involuntario. Sos muy generoso. Es el hábito de la mentira, es el hábito de decir cualquier cosa, es la impunidad de actuar desde un poder que está sumamente blindado y que no tiene que dar mayores explicaciones porque son muy pocos los que les piden explicaciones. ¿Sabés lo que va a ser Minuto 1 esta noche? ¿Sabés lo que va a ser el programa de Roberto Navarro? Porque esto es insoslayable, pero solamente aquí, o en muy escaso margen más, podrán reprocharle. Entonces se acostumbran, están cebados, están enviciados a decir cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier verdura, como dicen los muchachos, y que todo les luzca bien. Este es un papelón, sin duda.